Bueno, pongamos este tiempo delante del Señor y que el Señor abre nuestro corazón. Amén. Padre, hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, nuestra vida, nuestra mente. Por favor, amado Padre, háblanos por medio de lo que tiene tu palabra para nosotros. Te exaltamos, te glorificamos, centra nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones a escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias por permitirnos abrirla, conocerte por medio de ella, por poder adentrarnos allí, Señor, y conocer quién eres, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bien, me acompañan por favor a Lamentaciones 3:19. ¿Listo? Y mientras ustedes lo buscan, les voy a contar una historia de alguien por ahí. Imagínense que este pequeño niño tenía a su padre viviendo, él vivía en Colombia, y tenía a su padre viviendo en Perú. Y cada vez que habían vacaciones, mitad de año, fin de año, el niño iba a visitar a su papá, pasaba vacaciones 2, 3 meses y se regresaba. Y en una de esas oportunidades, los abuelos del niño se encontraron con su papá y pasaron Navidad y todo, y pasaron un buen tiempo allí en Perú. Y para regresarse, los abuelos del niño vivían en Pasto. Entonces le decían a la mamá del niño: deje que el niño vaya con nosotros para que pues visite la familia de Pasto, la familia de Ecuador, porque el pequeño tenía familia regada por todo lado: Colombia, Ecuador, Perú. Entonces los abuelos le decían a la mamá, los papás del niño estaban separados, le decían a la mamá: deje que llevemos al niño en un tour por la Ruta del Sol, Ecuador, Perú. Y vamos a coger un avión desde Quito, Ecuador, hasta la frontera con Colombia. Y la mamá decía: no, olvídelo, no. Tiene que llegar ya acá porque tiene que llegar a estudiar, pero tiene que llegar ya. Y ustedes se van a demorar otro mes. Se van a demorar mucho tiempo más. Y pues la relación no estaba como también para decirles: ay, sí, háganlo de una vez. No se dio, el niño nunca supo, digamos, la conversación que habían tenido su madre con sus abuelos o con su papá, que el papá era el que insistía: déjelo ir, pero nunca lo permitió. Y entonces el niño regresó a Bogotá tranquilamente, y los abuelos, regresando a Colombia, en el último vuelo que tenían del largo viaje, se estrellaron y murieron los abuelos. Y ese mismo niño les está hablando aquí hoy en día delante y dándoles el testimonio de lo que pudo haber sido y de la oportunidad tan grande que Dios me dio. Imagínense que solo con una palabra mi mamá hubiera dicho: sí, vaya, yo no estaría aquí. Por eso quiero hablarles de oportunidades. Así como esa oportunidad que el Señor me dio con todo esto que ocurrió, en cada momento, cada cuestión, cada situación, cada mal paso que uno da o cada buen paso que uno da es una oportunidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas para enseñarnos una cosa muy importante. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a tocar al final. Pero Lamentaciones lo resume de una manera tremenda. ¿Quién escribe Lamentaciones? ¿Quién? Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Profeta. ¿El profeta de qué? Fue un profeta de Israel. ¿Y saben qué les decía a Israel? ¿Cuál era el mensaje de Jeremías para Israel? ¿Ni idea? El mensaje de Jeremías para Israel era: arrepiéntase. Él hacía varias cosas y el Señor le mandaba hacer muchas cosas y él hacía y él daba su profecía por medio de varias parábolas, por así decirlo, y de varios textos largos. Se sentaba a su escriba, porque entonces Jeremías le decía al escriba, y póngase en medio de la plaza y dígale esto al pueblo que el Señor tiene que decirles. Y
Jeremías sabe muy bien de lo que está hablando acá. Porque el pueblo tuvo tantas oportunidades, tantas, pero en muy pocas, y solamente algunas personas recibieron la misericordia de esas oportunidades que el Señor les estaba dando. Porque Jeremías daba su discurso, daba su profecía y decía, bueno, pónganse pilas, Israel, porque si ustedes siguen pecando, pues va a pasar esto y esto. Pero si ustedes se vuelven de sus malos caminos, pues les va a ir bien y va a pasar esto y yo los perdonaré. Y así. Y no solamente Jeremías, muchos profetas. Pero él sabía muy bien de lo que hablaba aquí y de lo que estaba diciendo, ya que Lamentaciones, por eso le decían el profeta como llorón, ¿no? Estaba lamentando con todo esto que estaba pasando. Y Lamentaciones, pues es precisamente eso, un lamento por el pueblo, por los pueblos aledaños, por Israel. Y dice Lamentaciones 3:19, acuérdate, él está primero pidiendo por él, ¿no? Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? Esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Tremendo. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Qué tremendo y qué peso tan grande tiene todas las palabras que se dicen en estos pasajes. Y se habla de el carácter de Dios como grande y misericordioso, que tan así él puede decir que los va a consumir a todos. Ahí en el versículo 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y eso no solamente ocurría para Israel en esa época, sino para nosotros. Usted solamente piensa en la maldad que ocurre hoy en día. Terrible, o sea, es como para decir, mejor dicho, que sea consumido todo. Que ocurra como en Sodoma y Gomorra y caiga fuego pero ese es nuestro pensamiento como seres humanos, como quiero justicia. ¿No? ¿Usted qué reacción tiene cuando ve un video de un ladrón? Como le da algo aquí por dentro que usted dice quiero y de pronto llega el policía y lo estrella y sale volando el ladrón. Uy, re bien, lo agarraron. O dicen por ahí, le dieron paloterapia o plomoterapia, están diciendo hoy en día por ahí. Pero mire lo grande que es Dios y lo maravilloso que es Dios, que Él trae la misericordia y no consume porque ese consumir viene de la mano de el fuego, que es a lo que vamos a ir por un hilo conductor para llegar al final, con dos cosas importantes. Primero que todo entendamos esta palabra misericordia, porque yo le puse a esta prédica otra oportunidad por una canción, no sé si han escuchado Rescate, una canción que se llama Otra Oportunidad y habla más que todo eso, la oportunidad que nos da el Señor. Pero la palabra oportunidad solamente aparece 6 veces en la Biblia, no mucho. El Señor utiliza una palabra más grande que oportunidad para demostrar realmente lo que está pasando y lo que Él es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Y esa es misericordia. Porque usted puede darle oportunidad a alguien, pero tener misericordia ya es otra cosa. Tenemos dos significados o dos transliteraciones de misericordia. Una del griego eleos, y la otra del hebreo rakham. Ambas son compasión y ambas apuntan a algo interesante, que es la piedad. No sé si ustedes vieron la película de William Wallace, ¿no? Los niños todavía no pueden vérsela, se la ven más adelante. Pero es una historia, es la historia de William Wallace, que él libró a su pueblo, básicamente, o dio la idea, o dio el empuje de que su pueblo sea libre del imperio inglés. Siempre ha habido esa pelea en Gran Bretaña entre el Reino Unido, ¿sí? Inglaterra y
los irlandeses. Y al final de la película, cuando lo están torturando para matarlo, la gente ve cómo lo torturan y le dicen: pida piedad. O sea, diga piedad, 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 piedad. Bueno, al final sale el meme. Hoy es meme, pero eso ocurre en la película, que es que él grita ¿qué? Libertad, ¿no? Pero es muy curioso porque esa palabra piedad en la época medieval era muy dicha en esos momentos de tortura, que en las casas de las brujas, ¿no? Cuando perseguían a alguien por ser científico, o sea, un químico grave, hermano, allá en esa época. Alguien que estuviera investigando, Leonardo da Vinci, un científico, eran perseguidos. Inclusive, igualmente también eran perseguidos los que estudiaban la Biblia de verdad. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los llevaban a las hogueras, a las horcas, a los instrumentos de tortura. Y la gente, cuando ya veía que era como muy grande la tortura que les estaban haciendo, empezaron a gritar: piedad, piedad. No para que les dieran piedad a ellos, sino para que la persona que estaba allá pidiera piedad. Pero solo a muy pocos se les daba esa piedad. O sea, ese perdón. Eso de que, bueno, en algunos casos, algunos merecían lo que les estaba pasando, pero en la media era diferente, porque la mayoría eran culpados sin realmente haber cometido nada. Entonces pedían piedad, piedad, y en la película empiezan a decir piedad, 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 y el sacerdote que lo está torturando, que está guiando la tortura, le dice: pide piedad, el rey te va a dar piedad, pide piedad, que tienes la oportunidad. Y hasta el final se mantuvo. Y eso es tremendo, porque pues todos nosotros, si lo vemos en el contexto de nuestra vida, todos nosotros tenemos el alcance y tenemos la oportunidad de que la piedad, la misericordia del Señor llegue a nuestra vida. Por eso es importantísimo entender que esa misericordia es algo con lo que no podemos jugar, es algo con lo que no podemos pasar desapercibido, dejar que pase en nuestra vida. Por eso a mí me gusta mucho orar: Señor, gracias por darme un día más de vida, un día más para respirar, un día más en el que te puedo conocer, un día más en el que puedo perdonar, puedo pedir perdón. Un día más, solo un día. Imagínense los que no lo han recibido. Y así como me pasó a mí en la historia del avión, ¿sí? Donde murieron mis abuelos, puede pasar todos los días con algo. Que es que usted salió un poquito más tarde y el Transmilenio en el que se supone que usted debía ir se estrelló, se incendió o algo pasó. Misericordia del Señor. Nosotros no sabemos, porque con cada segundo que pase puede ocurrir algo que nos haga ya desaparecer de este mundo. O morimos o quedamos cuadraplégicos, algo puede pasar, ¿cierto? Y viendo todo esto acerca de la misericordia, eso viene por algo, no porque venga porque sí, sino hay algo de culpa si hay misericordia. O sea, tú hiciste algo para que yo tenga misericordia. Entonces, lo que pasaba con el tema de la época medieval, la persona hizo algo, entonces para que tuvieran misericordia de él, pues no es que estuviera sin, obviamente a veces los culpaban sin tener la culpa, pero debía confesar o pedir piedad. En el caso de nosotros con Dios, nosotros debemos ir delante del Señor, pedir perdón, reconocer nuestros pecados, ¿cierto? Y el Señor tiene misericordia, porque no siempre eso es que la misericordia, y la misericordia de Él es para siempre, pero va a llegar un momento que ese momento no va a ser aquí, sino va a ser en las consecuencias que se van a vivir en la eternidad. Si es que se hicieron las cosas mal, allí va a llegar ese juicio. Y hay dos cosas importantes que vemos en el pasaje de Lamentaciones. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. ¿Qué es eso? Es dolor. Porque no solamente la piedad llega cuando hay un mal, sino que también, o la misericordia, sino que también
Si usted lee los evangelios y las cartas, el apóstol Pablo dice que el Señor tiene misericordia y se acuerda de nosotros. En Hebreos también se habla de la misericordia, más que todo refiriéndose a que los cristianos eran perseguidos, odiados, torturados y asesinados. Pero el Señor, a pesar de todo eso que pasaba, tenía misericordia. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? Pues es que ellos no estaban poniendo sus ojos en lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que ellos tenían sus ojos puestos en la eternidad. Porque en la eternidad es donde nosotros debemos poner nuestros ojos. Y ellos decían, bueno, mi esperanza realmente es Cristo. Mi esperanza realmente es lo que voy a vivir en la eternidad con Él. Entonces, pues Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque es duro, obviamente. Hoy en día, hace una semana más o menos sacaron la lista de persecución mundial, que se llama The World Watch List. O sea, la lista de observación mundial, donde se hace una lista, un ranking de los países cristianos más perseguidos del mundo. Norte de Corea siempre ha estado primero, Afganistán, Irán, China, todo eso ha estado. Colombia este año quedó en el puesto número 40. Entonces hay persecución y el Señor tiene esa misericordia y nosotros debemos pedir porque el Señor tenga misericordia de nuestros hermanos perseguidos, de aquellos que van y hablan el evangelio. Pero hay otra cosa de la que habla aquí el profeta y dice del ajenjo y de la hiel. O sea, acuérdate de mí cuando haya dolor. ¿Y saben qué es ajenjo y hiel? ¿Saben qué es? Una planta, el ajenjo más que todo, que representa amargura. Es algo amargo, sí, se utiliza medicinalmente, se utiliza para remedios y de agüitas aromáticas, lo que sea, pero es amarga. Y esa amargura representa el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Al final, cuando usted peca y lo hace deliberadamente y no se arrepiente, al final hay amargura, ¿cierto? Porque usted va a predicarle a alguien, ay no, yo no quiero ir por esa iglesia, yo no quiero saber nada de su Dios, yo no quiero no sé qué, y tienen amargura o la excusa de siempre, porque es pura excusa. No, es que los pastores roban, no sé qué, o puede que lo hayan robado. Yo conozco varios casos en los que sí, vaya y hipoteque su casa y venga y lo diezma y no sé qué, y el pastor salió robándolos. Bueno, eso puede ocurrir también. Pero eso genera amargura, ¿no? Esa falta de perdón, porque se vuelven reacios a la palabra, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, quieren apartarse, odian que les mencionen la iglesia. Hace poquito hablamos con alguien un muchacho que hace TikToks y videos, se acerca a un señor, y esto ocurre en Estados Unidos más que todo, y le dice, bueno, ¿tú qué crees del matrimonio igualitario? Pues yo soy pastor y creo que Dios es amor y ama a todos. Y cuando este muchacho le hizo la siguiente pregunta, este personaje cogió el micrófono y lo aplastó, porque la palabra genera escozor, o sea, como ese picazón adentro de que, uy, no, ¿por qué me está diciendo Biblia? El muchacho le dijo, bueno, y bíblicamente, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio igualitario? Entonces este personaje cogió así el micrófono y le dijo, bíblicamente, y hizo los dientes, los cerró, casi se le parten los dientes de la rabia que le hayan mencionado en la Biblia. Amargura. Analicemos en cuál de estas posiciones. El dolor y la aflicción también pueden ser por algo que nos cuesta dejar, por algo que nos cuesta entregar delante del Señor. Por eso el profeta pedía misericordia, Señor, por favor, misericordia. Apiádate de mí. Ten piedad, acuérdate de mí. El versículo 20 dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Entonces, estas dos cosas afectan algo importante en nuestra vida, que es nuestra alma. Nuestra condición delante del Señor. Condición si usted está muy bien o está en un momento pecaminoso. Pero había algo muy diferente en el profeta, y es que estaba siendo abatido. O sea, él se sentía mal. Y él ora no solamente por él, sino él también estaba pidiendo por el pueblo. Y le decía, Señor, esto me tiene mal por dentro. O sea,
o la amargura de que estos tercos no me escuchen, no escuchen tu palabra, o de pronto el dolor de que me persigan porque a él lo sacaban apedreado, lo odiaban también, no tenía nadie prácticamente. Entonces estaba abatido, su alma estaba afligida. ¿A dónde me voy a refugiar, Señor? No sé si alguna vez usted se ha sentido así. ¿Dónde me voy a refugiar? ¿Dónde voy a encontrar mi Señor? ¿Dónde voy a encontrar ese momento en el que me deleite en Él? Pues Señor, lo único que pido ahorita es que tengas misericordia. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Acordémonos de eso y acordémonos en este momento de cómo le hemos fallado, en qué le hemos fallado, por qué tenemos que restaurarnos. Y miren que ahí la misericordia del Señor también se aplica en los momentos de pecado, en esas oportunidades nuevas que el Señor nos da. No podemos dejarlas pasar porque no hemos sido consumidos. Sencillo, no hemos sido consumidos. Y dice que nuevas son cada, ¿qué? Mañana. Cada mañana. Usted se acostó, ¿sí? Se fue sin orar de pronto y se levanta en la mañana y en la mañana hay una nueva misericordia del Señor. Una nueva oportunidad de misericordia del Señor. De que el Señor te diga, hijo, todo ese tiempo, y eso el Señor se los dice a ustedes todos los días, estoy seguro. Hijo, levántate a orar. Todo este tiempo, desde la última vez que oraste, hace 6, 7, 10, 8 meses, te he estado esperando. Te doy otra oportunidad para que inicies mi relación conmigo, para que te vuelvas a conectar en mi presencia. Eso les dice el Señor cada mañana. Yo estoy seguro, a todos nos dice lo mismo. Y nosotros no lo hacemos. Y otra vez pasa el día y llega la noche y llega el otro día y ahí dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hijo, otra vez. Él está sentado, no sé dónde usted tenga su tiempo devocional, su tiempo de oración. Yo tengo mi cuarto donde trabajo y allá voy. El Señor está esperando. Pues ya llegará. ¿Qué horas son? Sí, se supone que a las 5. Bueno, de pronto está cansado. De pronto voy a pasársela. Listo. Y usted se levanta un poquito más tarde porque, bueno, tiene que ir al trabajo. Y el Señor, hey, nuevas son mis misericordias. Ven, acompáñame, vamos a charlar, vamos a pasar un tiempo. Bueno, y el Señor es tan lindo que al siguiente día vuelve y te da la oportunidad. Te da y te renueva esa misericordia. Y el versículo 24 dice algo tremendo, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esa porción, ese regalo, ese deleite, es Jehová. Por eso yo esperaré en él que sus misericordias se sigan renovando, pero pues obviamente yo no puedo seguir así por siempre. Hay dos momentos, o hay un momento específico cuando hay misericordia. Inclusive el Señor tiene misericordia de los malvados y les da todos los días sus oportunidades. Pero a nosotros, que ya conocimos al Señor, y pues lastimosamente los impíos, hay unos que ya tristemente no pueden ser salvos, nosotros no sabemos, igual tenemos que ir a predicarle a todo el mundo. Pero hay un momento específico y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí empieza nuestra nueva vida con el Señor, confesando los pecados que cometimos y ya no vamos a volver a cometer. Si vamos a seguir en santidad, va a ser nuestra vida diferente, pero de nuestra boca tiene que salir hacia Dios esa confesión de pecados. Señor,
hice esto. Miren, con nombre y apellido. Hace poquito veía la prédica de un hombre del Señor y él con nombre y apellido le decía a la iglesia los pecados sexuales. Esta no es la charla para eso, vamos a hacerla después, pero se debe decir con nombre y apellido. Y él lo decía así, mire, si usted está haciendo esto, está pecando. Si usted está haciendo esto, está pecando. Y tenía otra prédica acerca del aborto y todo este tipo de cosas. Si usted está haciendo esto, está pecando. Inclusive hablaba de la comunidad LGTBI. Si usted está haciendo esto, está pecando. Con nombre y apellido. Si el Señor es claro en sus misericordias cada mañana, nosotros ¿por qué no vamos a ser claros en lo que le hemos fallado? Señor, mira, tengo el orgullo subido por allá en la cabeza, en la montaña. Necesito que me ayudes. Perdóname porque soy un orgulloso, soy una orgullosa. Perdóname porque todavía tengo envidia. Perdóname porque no puedo amarrar mi lengua. Perdóname. Bueno, ahí hay harto pecados, ¿sí? Ahí hay hartas cosas. Ya vamos a ir a una lista más o menos de todo este tipo de pecados. Y hay otro momento en el que el Señor ya no tiene misericordia. Porque sí, el Señor tiene misericordia. Ojo, no está en nuestra capacidad y en nuestras manos decir, tú tienes misericordia, tú no tienes misericordia, tú tienes misericordia. No, no somos Dios. El único que es capaz y el único que puede hacerlo es Dios. Así que nuestro trabajo es tener misericordia con todo el mundo. ¿Sí? Obviamente el pecado se debe juzgar, el pecado se debe decir. Cuando alguien está pecando, dice, esa persona está pecando, eso no se debe hacer. Hay un orden, obviamente, en la palabra que dice, bueno, si tu hermano pecó y tú lo viste, habla con él y dice, hermano, lo vi saliendo del bar o lo vi saliendo de un hotelcillo, algo por el estilo. Pero cuando pecó la segunda vez, bueno, va con un hermano y va con un testigo. Mire, mi hermano, esta es la segunda vez que le digo, lo vi por allí y lo vi con tal chica que no es su esposa o algo por el estilo. Y cuando no, ninguna de las dos ocasiones delante de la congregación. Miren, hermanos, la persona tal cometió estos pecados, ya se le advirtió en persona, se le advirtió con un testigo y no quiso escuchar. Esa persona, dice la palabra, que sea entregada a juicio. Ya nosotros no podemos hacer nada. Pero hay un momento específico en el que el Señor no va a tener misericordia, porque eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? El Señor es hermoso, su corazón es inmenso y no lo podemos entender. No cabe en nuestra cabeza qué tan inmensa es su majestuosidad. Pero vamos a ir a Romanos 1, 18, 32. Romanos 1, 18, 32. La Reina Valera. Ya. Y el Señor es muy claro muy claro aquí en Romanos, hermanos. Romanos 1, 18, 32. 1, 18, 32. Porque ¿la qué? ¿La qué? ¿La qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad. ¿Se acuerda que estamos hablando de la piedad? Pues hay gente y hay personas que son impías, que no tienen piedad, que la piedad del Señor no está en sus vidas, no está en su corazón. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No se le parece algo que está pasando hoy en día? El mundo está deteniendo con injusticia la verdad. Todo lo que sale en las noticias, en los periódicos, vienen otros y viene la mayoría. Y no, eso no es verdad. Y no, eso no es verdad. Con injusticias. Con injusticias están tapando lo que realmente está pasando. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El Señor se ha manifestado a sus vidas. A cada uno de los que estamos acá, el Señor se nos ha manifestado. A los que están afuera, le aseguro, usted allá y pregúntele, ¿usted asistió a una iglesia o a la católica? Y allá tienen la Biblia, entonces no tienen excusa.
o alguna cristiana, o de pronto alguna secta habrán ido, ¿sí? O sea, una iglesia que realmente no es iglesia, pero la mayoría de sectas hablan de Jesús, aunque no es el verdadero Jesús que nosotros conocemos, sino hablan de Jesús. Entonces algo se les ha manifestado, algo, pero ellos no han sido capaces de abrir la palabra de Dios y están esperando a que les den todo en la boca. Y eso es lo que yo les llamo a cada uno de ustedes: no esperen a que todos se los den en la boquita. Sí, pastor, venga, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Obviamente es importante pedir dirección, pero que todo en su vida, que usted no tenga una relación personal con el Señor. ¿Qué es una relación personal con el Señor? Yo hablo como orando, y yo escucho como al Señor. ¿Cómo escucho al Señor? Por su palabra. ¿Ya? El Señor dejó su palabra clarita, donde al final dice que si usted le agrega algo, va a haber juicio porque usted le agregó algo a la palabra del Señor. Entonces es suficiente. Aquí no hay profecías nuevas, no hay nuevas cosas, nuevas revelaciones. No, la palabra de Dios es una y se acabó. Allí está todo revelado. Pero miren que el Señor es claro aquí, dice: porque lo que de Dios se les conoce, se les manifestó. Ahí está la oportunidad. Ahí está la misericordia. O sea, el Señor no los dejó a ellos sin nada, tapados en sus ojos de que, ay, no, nunca escuché, nunca conocí. Ah, ¿usted celebró Navidad? Sí. Entonces de alguna otra manera sabe quién es Jesús. Sí. ¿Usted puso pesebre? Sí, pero nunca escuché. Entonces allí se le manifestó Jesús. Allí se le manifestó el Señor. No hay excusa, no hay excusa. Versículo 20: porque las cosas invisibles de él, o sea, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? ¿No tienen qué? No hay excusa. O sea, este versículo dice que el Señor es invisible, hay cosas que no se ven, pero Él en su creación, con todo lo que se ve y lo que ha hecho y lo que le ha manifestado a todo el mundo, allí Él se está dando a conocer. Así que no hay excusa. Para mí la ciencia y todo este tipo de cosas me parece la muestra más grande y la evidencia más grande que el Señor existe. Se requiere más fe para creer en la evolución. Yo le pregunto, ¿usted de pronto ha visto, ¿cómo se llama? El hombre, el eslabón perdido, el eslogan perdido, el eslabón perdido, ¿lo ha visto? No. Entonces usted dice: yo creo en la evolución, pero no ha visto al eslabón perdido. Pues tiene mucha fe, demasiada fe. Mire su mano y dígame que esto no fue creado por un ser inteligente. La creación inteligente y todo esto que conlleva de que es imposible que de la nada venga algo, porque nosotros, el Señor nos creó perfectos. Sí, la enfermedad por culpa del pecado y todo esto, listo, ok. Pero usted ve, y si le llega a fallar el hígado, mejor dicho, somos una máquina que funciona perfectamente porque el Señor nos creó de esa manera. Así que el mismo cuerpo es evidencia de que el Señor tiene misericordia día a día. Y de que a estas personas a las que lastimosamente ya no se les va a dar misericordia, pues también se les ha dado oportunidad y no tienen ¿qué? Excusa. Y mire, ¿a qué se le parece esto? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos. O sea, se creyeron los duros, lo que les decía acerca de la evolución. Sí, es que mire, yo pienso y mi mente es lo más grande del mundo. O sea, uno ve un computador y uno dice: eso lo creó alguien. O sea, algo que esto funcione y que la pantalla táctil y que hace así, todo eso. ¿Esto cuándo salió? Era el boom. Y no cree realmente que el Señor está en medio de todo y que nosotros somos una creación excepcional. Pues mucha fe, ¿no? Dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no pudieron ver más. Y eso es lo que el Señor está enviando a los que no tienen misericordia. Nosotros siempre tenemos que tener misericordia, así la persona por más necia y tercas que sea para escuchar el evangelio. Y si ustedes, algunos de los que están escuchando por primera vez, siempre les vamos a hablar de Jesús, porque el amor de Jesús es que te arrepientas, dejes tu vida atrás,
dejes el pecado y tengas una nueva vida en Jesús. Porque tú crees que eres libre, como yo les he dicho, tú crees que eres libre, pero deja la fornicación, a ver qué tan libre que eres. Deja el cigarrillo, deja el trago, déjalo por 2, 3, 6 meses, a ver qué tan libre eres. Y no pueden. Son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. 22, versículo 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Me perdí, 22 allá. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, cambiaron eso que el Señor les mostraba por medio de su majestuosidad en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a adorar a lo que veían, a lo falible, a lo que se dañaba, a lo que se descomponía, al hombre. Todo lo que son los animales, las personas que sí, que la naturaleza, como hijos de Dios tenemos que cuidar la naturaleza. Él nos mandó a que seamos responsables, sí, pero es muy diferente adorarla, ¿sí? Abrazar árboles y todo ese tipo de cosas extrañas. No, miren que aquí el Señor está diciendo que se entenebrecieron tanto que empezaron a adorar ¿qué? La creación de Dios y no al Creador. Por lo cual, y aquí viene lo duro, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. El mismo Señor los entregó. Y si nosotros vemos el mundo como está ahora, muchos están entregados a la inmundicia. Muchos están entregados al pecado. En las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es concupiscencia? ¿Recuerdan? Es el pecado más arraigado que usted tiene en su vida. ¿Sí? Puede que la concupiscencia de uno sea no dejar de fumar, del otro sea no dejar de ver televisión todo el tiempo, del otro sea no dejar o no parar su lengua. Es las concupiscencias. Pero dice que el Señor los entregó a eso, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. O sea, ya quedaron prisioneros y la misericordia para ellos, muy tristemente, se terminó. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Creo que eso es muy claro, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ese es el pecado de moda, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, lo que les decía, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice, por esto, otra parte más dura, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? No es que sea una herramienta, obviamente tenemos que amarlas y respetarlas como nuestras hermanas en Cristo, pero pues ¿cuál fue la orden que le dio el Señor a la mujer y al hombre? Reproduzcanse, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, sean administradores de la tierra. Y cambiaron las mujeres la naturaleza de estar con un hombre y crear una familia por la que es contra la naturaleza. Y mira lo que dice el versículo 27. Por eso les digo, es el pecado de moda, por eso Cristo viene pronto, muchachos. Porque esto viene desde Romanos. De igual modo, también los hombres, dejando uso natural de la mujer, o sea, no usaban a la mujer, pues suena feo eso, usar, pero no, tenían sus relaciones naturales con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nosotros tenemos que ir por ellos y rescatarlos. Es muy difícil, hermanos, que una persona en esta condición se convierta. Es muy difícil. Pero pidámosle a Dios las estrategias. Yo sé que muchos acá conocen en sus universidades, en sus trabajos, lo que sea, personas que ya parece que estuvieran entregadas a esas pasiones. Porque este es el pecado. Miren que el Señor está haciendo un párrafo de todo esto. ¿Sí? Si quiere, abra la Biblia, Dios habla hoy. Si no me cree, ahí también está eso. Reina Valera, traducción viviente, ahí está eso. Entonces el Señor está diciendo, lastimosamente para ellos está esto.
Pero nosotros tenemos que hacer lo posible por que esa misericordia que nos alcanzó a nosotros, que nosotros siendo pecadores y seguimos fallando en el Señor, decirles a los muchachos y a las chicas en esta condición: mira, el Señor te está llamando. Ay, no, pero es que van a hablar de mí, me van a juzgar. Mira, los pecados son tales, 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 por cuales. Pero yo sé que el Señor tiene la oportunidad de perdonarte, tiene la oportunidad de atraerte a sus brazos y de que organices tu vida, de que cambies esa manera de pensar. Y yo he visto testimonios de personas que han dejado ese uso innatural y se han convertido al Señor. Y son personas entregadas, ya tienen familia, es algo increíble. Pero pues aquí está, lastimosamente, para el que el Señor no tiene misericordia. Se encendieron en su lascivia unos con otros, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, el pago por su extravío, por no querer escuchar al Señor, ahí está la retribución, ese es su pago, mire. Y ese va a ser su adicción y eso va a ser mejor dicho, se va a perder. Y lo último que nos dice es triste. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, están negados de la cabeza. Oremos porque el Señor tenga misericordia, porque yo no quiero que esto le pase a mi vecino, a la persona que conozco, a mi amigo de pronto. No quiero que esto le pase. Entregado a una mente reprobada. Y es así, ¿no? Uno va a predicarle así: no, 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 y reprobado y terco y necio, para hacer cosas que no convienen, obviamente. 29. Y aquí viene la lista, porque no solamente es lo que estábamos hablando, pero aquí dice que esas personas están atestadas, o sea, están llenas, no solamente de eso, sino están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ese es el más grande. Aborrecedores de Dios. Odian la iglesia, odian. Por eso somos perseguidos hoy en día. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. O sea, ¿usted sabe qué es ser implacable? Hitler fue implacable. Él fue por los judíos y no tuvo perdón de nada, no le importaban niños, mujeres embarazadas, hombres, no tenía piedad. Eso es ser implacable. Y eso está pasando hoy en día, no con lo que hagan, aunque ellos si pudieran hacerlo lo harían. Porque eso pasa, si pudieran hacerlo lo harían. O lo que pasó con Israel hace poquito es muy poco. Listo, hay crímenes de lado y lado, no sé qué, pero entonces ir a perseguir a los judíos que no tienen ni ton ni son allá, y pegarles, perseguirlos, implacables. Ah, claro, pero si llegan y le pegan y le dan paloterapia a un africano que cometió un crimen terrible contra alguna niña, que está ocurriendo hoy en día, todos los días y todo el tiempo, por la crisis migratoria que hay en Europa, ahí sí no. Implacables, solo lo que les conviene, ¿no? Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y más duro se pone, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí hay un párrafo muy grande con el que el Señor no tiene misericordia y no va a tener en el día del juicio. Porque, bueno, puede que esa persona que no tuvo misericordia acá y que está descrita en todo este párrafo de Romanos, puede que el Señor deje que muera en paz, anciano, en su hogar, con sus hijos o con su familia. Pero ahí viene lo que es la eternidad. Y miren y compárenlo con lo que dice el Señor cuando hay misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
todos nuestros pecados. Ya. Así es sencillo, el Señor no te está pidiendo nada más. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que yo he pasado por dejar cosas? Obviamente todos hemos pasado por eso. Pero el Señor tiene sus misericordias cada día para que tú día a día te vayas perfeccionando y seas un poquito más parecido a Cristo. Ya. Pero ¿a qué nos queremos enfrentar? ¿A eso o a ira sobre la impiedad, condición de ignorancia en nuestra cabeza, que Dios se nos manifieste y ya no tenemos excusa porque lo hemos ignorado, que teniendo evidencia de Dios se envanezca nuestra mente, que siendo entregados al pecado ya seamos entregados a la perversidad por completo y que finalmente venga el juicio de Dios? Y el juicio de Dios, lo que les digo, no es ese fresquito que usted siente cuando cogieron a paloterapia a los ladrones o no. El juicio de Dios está en Apocalipsis 20, 11 al 15. Para que lo busque por favor y me acompañe. Y vi un gran trono blanco. Esa es la eternidad, hermanos. Aquí ya no existe la tierra. Aquí ya no hay nada. El Señor va a hacer todo nuevo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie. Inclusive en ese momento no se rendían, estando delante de la presencia del Señor, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, el castigo en la eternidad sí va a ser según sus obras, que tan malo haya sido. Y pues con esa listica que vimos en Romanos, pues, Dios mío. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus, vuelve y dice, o sea, es algo importante esto, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, esto no es para asustarlos, ¿sí? Porque mucha gente va a predicar el infierno. Ay, qué susto, qué miedo. No, es para que nosotros tengamos la seguridad de que nuestra eternidad con el Señor es algo excepcional. Es algo increíble. Es algo tan increíble que se hace mucha teoría de cómo va a ser la eternidad con el Señor, pero es que después de todo lo que se dice del milenio, si han escuchado acerca de eso, que deberían escucharlo, deberían estudiar con nosotros el diplomado de Apocalipsis, de todo el plan de Apocalipsis que tiene el Señor. Después de eso, el Señor cierra con el amén. Y no se acaba, ahí recién empieza todo. O sea, el último punto de la Biblia es donde recién empieza todo. Y de ahí para allá no hay nada escrito, no hay nada dicho. Así que no nos imaginamos lo maravilloso, lo genial que es estar con el Señor. Por eso nuestro trabajo como hijos de Dios es tener misericordia. Y esa misericordia usted la muestra hablándole a otro de Jesús, yendo por otro y diciéndole, venga, no se pierda, vea. Esta tarde estamos evangelizando a un muchacho que fumaba marihuana fuertemente y duele porque él ni entendía bien lo que decía y sí, hermano, no sé qué, y estaba ido, muy triste, porque nosotros queremos es rescatarlo de eso, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer, es Cristo. Nosotros queremos es presentarle el evangelio y decirle, hermano, vea, no se pierda más en la drogadicción, no se pierda más inclusive el Señor, como vemos, sí van a haber momentos especiales y castigos especiales según las obras, pero el Señor ve el pecado como pecado y punto. Así que arrepiéntete. O sea, no es que, y mírelo de esta manera, no es que porque tú mataste a alguien tienes que arrepentirte más que si mentiste. No, te arrepientes de todo corazón, lo dejas de hacer y el Señor te perdona, ¿sí o no? Así funciona la gracia, así funciona la misericordia. No es que tiene que dar 3,000 amenes, 80 Padre Nuestros porque mató a Pepita, la hermana.
y 2 nomás solo por mentir. No, es de corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón entregado, con un corazón dado al Señor y decirle: Señor, pequé, ayúdame, te lo suplico. Hay momentos en los que usted tiene que orar, llorar y pedirle al Señor que le quite eso que usted no puede dejar. Yo oré así al principio de mi vida cristiana. Señor, esto no puedo solo, ten misericordia. Y Dios es tan lindo, Dios es tan especial, que Él lo ayuda a uno. Uno no puede solo. O sea, cuando Pedro, no sé si han visto The Chosen. ¿Han visto Chosen? Amén. Ya ahorita en la otra temporada. Pero ver plasmado en esta producción tan espectacular el momento en el que Pedro se hunde y el Señor va y lo saca. Esa es nuestra vida, hermanos. Esa es nuestra vida, muchachos. Nos hundimos, caemos, la falta de fe, el pecado. Y el Señor Jesús está dispuesto. Y hermano, venga, no importa tu falta de fe, ¿no? Pero venga, ¿sí? Él no nos va a dejar hundir. Por eso, en esa misericordia es que nosotros demos ese paso de: Señor, perdóname. Y de extender nuestra mano. Porque, sí, Señor, perdóname, pero perdóname, tú ya sabes. Tú ya sabes lo que hice, tú ya sabes esto. No, perdóname por esto y esto y esto. Porque ya no soy el mismo. Ya el Señor me hizo una nueva criatura. Y finalmente todo eso se resume en el amor de Dios. Porque es que miren que en Romanos no es que el Señor ha dicho: porque usted pecó así, ya hubo juicio. No, el Señor les está diciendo: yo me revelé a ustedes. Yo me revelé a ustedes por medio de la creación, por medio de sus familiares. Yo me revelé a ustedes por medio de absolutamente muchas cosas. Pero aún así no quisieron escuchar. Por eso no tienen excusa. O sea, la misericordia del Señor se extiende y se va a extender para estas personas hasta el final de sus días. Porque si el Señor dice: no, ya no más, ¿para qué? Pues que se muera. El Señor permite muchas cosas para darnos esas oportunidades. Mire, si usted en su círculo social tiene a alguien en esta condición, es porque el Señor le está dando misericordia a esa persona para que usted se acerque y le presente la oportunidad que el Señor tiene para su vida. Que él no vaya a escuchar, bueno, o que ella no vaya a escuchar, tristemente puede ocurrir, pero ahí está la oportunidad del Señor. O sea que el Señor no los ha dejado. Y estoy muy seguro que para las personas del mundo todos tienen esa misma oportunidad y esa misma misericordia. Está esa condición: arrepiéntete. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Qué dice? Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, si estábamos muertos es porque estábamos en la mala. Estábamos completamente mal. Y Él nos da esa nueva oportunidad. Y finalmente los quiero dejar con este: Santiago 1, 12. Sí, Santiago 1, 12 y Hebreos 4, 16, para que lo tengamos ahí, que primero los Santiago y después Hebreos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona ¿de qué? De vida. ¿Sí vieron lo que hablamos ahorita en Apocalipsis? El libro de la vida. Ahí está, la corona de vida. La vida eterna, la eternidad. O sea que si soporta la tentación, si huye de la tentación, va a tener la vida eterna. Que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el mundo está lleno de muchas cosas y usted va por la calle
y se cruzó con su tentación. O sea, ahí está. No es que venga y le pongo toda esta mano de tentaciones. No, usted va por la calle y ahí está la tentación. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz en la mente. Entonces es un tema de cuidado. Si ven eso progresivo, es seducido y por la concupiscencia se concibe, o sea, sí, que es concebir, pero después se da luz, o sea, se concebir es que está dentro, ¿sí? Que de pronto nadie lo ve, así aquí en nuestra mente, nadie lo conoce, nadie sabe muy bien el tema que está ocurriendo, pero después da luz, o sea, se actúa sobre eso, da luz, o sea, usted va a empezar a actuar, usted dice, no, ya, esto fue así, y finalmente es consumado, o sea, comete el pecado, y eso da a luz la muerte. Pero recuerden que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Como la palabra de Dios es tan perfecta, cómo se complementa, cómo se une. Y finalmente, Hebreos 4:16. Y esto es lo que el Señor les dice a todos los que estén escuchando esto, todos, que es que soy ateo, que no sé qué, no me interesa. El Señor les está diciendo esto. Y está el Señor hablándoles muy claramente. Mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, de la gracia, para alcanzar ¿qué? Ahí está. Misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor es nuestro socorro. Nuestro Señor es nuestro socorro, Él es nuestra misericordia. Y para cada uno de los que estamos acá, Él está dispuesto a extender sus manos y sacarlos de esa agua en la que se metieron, sacarlos de ese lodo en el que se metieron y decirle, venga hermano, ya, tranquilo, eres mi hijo, deleítate en mi presencia, ámame y compartamos el resto de tu vida, que todavía nunca se va a acabar, ¿no? Porque resucitaremos juntamente con Él y llegaremos a la eternidad con Él. Disfrutemos esto y compartámosle a otros eso que yo he hecho en ti. Eso es lo que nos dice el Señor. Porque esto no es solo para nosotros ese oportuno socorro, es para todos los que nos rodean. Así que compartamos la misericordia del Señor. Ya ahí les di las posiciones, cuando no hay misericordia, cuando hay misericordia. Pero nuestra posición es darle misericordia a todos, entregar esa misericordia a todos. Y es tremendo ver y que otros vean el reflejo de Cristo a través de nosotros. Lo que hizo el Señor Jesús con la mujer pecadora. Vete y ¿qué? No peques más. Amén. Entonces, hermanos, los invito a que se pongan sobre sus pies. Y démosle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra, porque yo creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas.